¿ya? A todos ustedes nuevamente muy buenas noches, qué gusto poder verlos y tenerlos acá. Como siempre, ¿cierto? Saludarlos, esperando que tengan una excelente tarde, ¿cierto? Y por supuesto, solamente recordarles que ya estamos a puertas de terminar el año escolar. Les queda muy poco, queridos estudiantes, así que los invito, los insto a poder continuar, a poder seguir con esta gran travesía, ¿cierto? Como lo ha sido este año para poder terminar su cuarto medio, ¿bien? El día de hoy, queridos estudiantes, vamos a trabajar un poquito sobre algo muy específico que tiene que ver sobre el contexto, ¿cierto?, de seguridad laboral, ¿ya? Y específicamente vamos a trabajar desde el marco regulatorio judicial, ¿ya? Vamos a poder evidenciar más o menos, ¿cierto?, qué habla la legalidad sobre las conductas asociadas, ¿cierto?, a los marcos específicamente de seguridad social, de seguridad laboral, y de qué manera, ¿cierto?, usted puede identificar posibles espacios de riesgo, pero también cómo defenderse frente a ciertas situaciones de accidentes laborales, ¿ya? Y para eso, queridos estudiantes, ¿cierto?, voy a comenzar mostrándoles un pequeño video, ¿ya? Que necesito, por favor, que presten atención. Es un video tal vez que puede causar cierta incomodidad, pero es necesario también poder analizarlo porque puede ser una realidad bastante cercana, y luego de eso comenzamos de lleno, ¿cierto?, con la clase que está preparada para el día de hoy. Bien, presten atención de inmediato, ¿cierto?, con el video. ¿Ven la pantalla, queridos estudiantes, que se está proyectando? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Excelente. Sí, profe. Perfecto, pongan sus micrófonos en silencio y presten atención. Es un video que está subtitulado, así que vayan a la lectura. ¿Bien? Comenzamos. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon to get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to the... There's been an accident! Run, get some help! Sergeant Standard, call the ambulance! Accident? This was no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Oh, 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Profe, se quedó operado. Ahí sí. Pero bueno, no se preocupen, justo estaba terminando el video, ¿ya? Queridos estudiantes, para poder avanzar rápido, porque siempre quedamos con la colita, ¿cierto? Y con muy poquito tiempo, porque al parecer yo soy demasiado bueno para hablar, ¿ya? Entonces, la idea es poder ir avanzando, ¿cierto? Que ustedes también puedan dialogar sobre esto. El video que les presenté es parte de una propaganda que no es chilena, al parecer, por lo que estuvimos, ¿cierto?, averiguando, es croata, ¿ya? Y que nos da a entender, en definitiva, queridos estudiantes, la base de lo que nosotros vamos a conversar hoy día, ¿ya? Yo sé que a ratos es un video tal vez un poco fuerte, ¿cierto?, que puede dañar susceptibilidades,
es un poco sensible también respecto a ciertas cosas, pero también nos refleja bastante bien una realidad que evidentemente puede estar, ¿cierto?, muy cercana a nosotros, si es que no tenemos consideración o no tenemos por sobre todo, ¿cierto?, la información correcta respecto de los cuidados y por sobre todo el autocuidado bajo espacios concretos en términos laborales. Bien, si yo tuviera que preguntarles a ustedes, y los invito, ¿cierto?, a quien quiera contestar, ya sea por el chat o con micrófono abierto, no hay ningún problema, si tuviéramos que verificar de cada uno, ¿cierto?, de los contextos, de los escenarios, ¿cierto?, de estos accidentes, ¿ya?, que se mencionan en el video, ¿de quién sería, según ustedes, la responsabilidad? Del trabajador. Ambos. Ya, a ver, escucha un nombre primero. Jonathan, tú me dices del trabajador. ¿Por qué? Porque uno igual debiera, supuestamente en la mañana le hacen una charla de seguridad y le hacen firmar una hoja. Y si usted no se ocupa los implementos de seguridad, obvio que va a tener un accidente. Y ahí la empresa se lava las manos. Gracias, Jonathan, por tu opinión. Recuerde que son solo opiniones. Creo que Irma había dicho algo y después viene Matías Guzmán. Irma. Yo creo que ambos, porque depende de donde uno esté trabajando, uno tiene que tener los implementos necesarios y uno tiene que fijarse, y también el empleador tiene que tenerle a uno las cosas necesarias para poder trabajar y la seguridad para el trabajador. Muchas gracias, Irma, por también su opinión y su clarificación. Excelente. Pero también hay que tener conciencia de lo que uno hace el trabajo. Bastián, no tengo ningún problema en escucharte, pero había otra persona antes que tú y después vamos contigo. ¿Ya? Matías, creo que era. Sí, profe, yo le iba a decir lo mismo que mi compañero, mi compañera que diga, la culpa es de ambos, tanto del trabajador como de la persona a cargo. Perfecto, muy bien, Matías. Bastián, ahora sí, para no dejarte con la palabra ahí tomada. Bastián Fuentes, del tercero y cuarto B. ¿No está? Ya, no quiere contestar ahora. Carlos la ve. Profesor, se supone bien. que la empresa... Carlos la ve. ¿Alguien más? Carlos, Sí, dígame. sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, sí, Buenas noches. Mire, ahí es es compartido, tanto responsabilidad del empleador como del empleado. El empleador tiene la obligación por ley de dar todos los implementos necesarios para que el empleado cumpla sus funciones, y a su vez el empleado tiene que exigirle a su empleador tener las condiciones y todos los implementos para cumplir oficial o al 100% todas sus funciones. Muchas gracias, Carlos, también por tu opinión. Muy, muy bien. Bastián, ¿Profesor? parece que ahí habías aparecido. Un segundo, María Cristina, disculpa. Bastián Fuentes, tercero y cuarto B. ¿No? Ya. Vamos con María Cristina. Dígame, profe. Bastián. Dígame. Ya, ahora sí, por favor, que algo había querido decir usted y no, perdóneme, ahora sí, dígalo. Ya, el asunto es que también es consecuencia de la persona, porque si no está con los implementos o viceversa, de darle implemento y no lo ocupa, es como responsabilidad de uno. Perfecto, gracias, Bastián, también por tu opinión. Ahora sí, María Cristina, y con ella cerramos para poder comenzar. Sí. María Cristina. Se supone que en todos los trabajos, todas las partes con lo que uno trabaja tiene que tener un mantenimiento. Y eso viene de la empresa, más de uno que de la empresa. Uno tiene que siempre estar con la ropa de seguridad, con los equipos de seguridad. En la empresa también se tiene que preocupar de eso, pero más va en la manipulación de las cosas en que uno trabaja, la mantención que debe tener. Muchas gracias, María Cristina. Gracias también por tus palabras, ¿ya? Bien, efectivamente también en el chat dicen cuando es igual, profe, lo mismo. Gracias, Teresa, muchas gracias. Cuando es trabajo de equipo, hay gente que no hace bien el trabajo, dice Pía. Felicinda dice, el empleador debe tener todos los implementos de seguridad para que el empleador lo pueda utilizar. Y también es responsable el empleador, si no lo usa, es su responsabilidad, ¿ya? Bien, por mí los escucharía a todos, pero la idea es poder ir avanzando. ¿Por qué le mostré, queridos estudiantes, ¿cierto?, este video? No, ¿cierto?, para, entre otras cosas, hacerlo llorar o creer, ¿cierto?, que les va a suceder algo así, ¿ya? Pero, evidentemente, ¿cierto?, dentro de esta muestra un poco fatalista, ¿cierto?, de la situación, se refleja muy claro lo que nosotros vamos a ver hoy día, que habla sobre la responsabilidad legal en los accidentes de trabajo.
Bien, evidentemente, ¿cierto? Ustedes han comentado que acá la responsabilidad puede ser recaída en uno o en otro, ¿ya? Y hemos identificado dos grandes actores que ustedes mismos, ¿cierto? A través incluso de estas clases, hemos podido ir definiendo e identificando, que va a ser el empleador y el empleado, cada uno tipificado, ¿cierto? Según las condiciones y el contexto que hemos venido trabajando. Pero evidentemente, queridos estudiantes, bien, acá los mismos videos también están intencionados no solamente respecto de la situación, el video que mostramos al inicio de la clase, sino también respecto, ¿cierto?, a el diálogo que las personas tienen dentro de este espacio. Bien, muchos, ¿cierto?, de los videos que se mencionan habla que a sabiendas, ¿cierto?, el empleador de que esto no funcionaba, ¿cierto?, no dio aviso o lo realizó igual. Y por otro lado, a sabiendas también el empleador, ¿cierto?, producto de una situación que no estaba bien manejada, tampoco, ¿cierto?, hizo nada y, bueno, suceden los accidentes fatales que suceden. Por tanto, frente a esta situación y frente a la normativa legal que vamos a ver enseguida, recuerden que siempre este subsector, querido estudiante, inserción laboral, está alineado directamente a los códigos, a las normas, a los decretos, ¿cierto? Y, por supuesto, a la norma legal específica de nuestro país, ¿ya? Por tanto, todo lo que se ve acá está respaldado, por supuesto, y no es azaroso ni porque alguien lo haya inventado, ¿bien? Cuando nosotros hablamos sobre la responsabilidad legal, ¿ya?, respecto a un contexto de trabajo específico, querido estudiante, estamos hablando necesariamente, y anótelo por ahí porque es muy importante, de una responsabilidad, como bien decían muchos de ustedes, compartida, ¿bien? Compartida tanto por el empleador como también por el empleado, ¿bien? El empleador, por norma y por ley, ¿cierto?, entre otras cosas, en el Código del Trabajo, y por qué no también decirlo, en decreto de fuerza de ley, incluso en la Constitución, se establece que tiene responsabilidad de la seguridad de sus trabajadores, ¿bien? Sin embargo, y por contraparte, queridos estudiantes, los mismos trabajadores también tienen la responsabilidad sobre ellos y sobre sus pares o sobre el contexto laboral, de poder dar aviso, de poder generar espacios, de poder denunciar, entre otras cosas, ¿bien? Más allá, y que tal vez usted me pueda decir, profesor, pero si uno denuncia, lo más probable es que terminen despidiéndole. Sí, pero no sé si valdrá más su vida o el despido, ¿bien? A eso es lo que me quiero referir hoy día, queridos estudiantes. Y es por eso que nosotros hoy vamos a mencionar que la responsabilidad de la seguridad social y la de seguridad laboral siempre va a ser compartida, ¿bien? El objetivo de la clase de hoy, queridos estudiantes, es caracterizar las normativas jurídicas sobre los accidentes de trabajo a través de la responsabilidad de la seguridad social, ¿bien? Esta clase, queridos estudiantes, va a ser una clase de una seguidilla de clases que vamos a tener y con la cual también vamos a cerrar, queridos estudiantes, el año escolar, ¿bien?, respecto de inserción laboral, específicamente asociado a esta idea de la seguridad social, la seguridad laboral, la prevención, ¿cierto? Y también algunos cuadros, casos prácticos y algunos cuadros resúmenes que vamos a ver ya al finalizar tal vez el año escolar, ¿bien? Vamos a pasar por 3 grandes módulos, entre ellos el origen de la responsabilidad en el accidente de trabajo, ¿cierto?, que nosotros lo vamos a titularizar como seguridad social, las normativas jurídicas de accidente de trabajo, ¿bien?, que obviamente vamos a encontrar constitución política, leyes, ¿cierto?, decretos supremos, el Código del Trabajo, que ya lo hemos venido trabajando anteriormente, ¿cierto? Y por último, por supuesto, como tercer punto, la responsabilidad respecto del cumplimiento de las normas de prevención que da origen, ¿cierto?, a las responsabilidades no solamente por parte del empleador, sino también del empleado. Bien, vamos, ¿cierto?, entonces de lleno. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, prácticamente sobre el concepto de seguridad social, queridos estudiantes, ¿ya?, vamos a hablar de un campo de bienestar que está, primero, sustentado, protegido, normado y también fiscalizado por diferentes instituciones que están asociadas a los espacios laborales chilenos y que evidentemente hoy día lo establecen como una, primero, necesidad por parte de la sociedad completa, pero segundo, como una obligación por parte de todos aquellos que adquieren un trabajo, ¿cierto?, dentro de las normativas regulares, del trabajo, ya sea a través de contrato. Apaguen los micrófonos. Gracias, eso mismo estaba intentando hacer. Me perdí, perdónenme. ¿Qué estaba hablando? Por favor, que alguien me ayude. Acá está. Ya lo vi. No me acuerdo. Ya, no importa. Respecto de, disculpen, traten de para poder hablar, ¿cierto? O me escriben por el chat. Ya soy un poco disperso, entonces me pierdo. Bien.
La seguridad social, ¿cierto? Entonces entendida como este espacio que habla sobre la necesidad, pero también como una obligación respecto de la prevención, bien, a ciertos accidentes o a ciertos contextos potencialmente, ¿cierto?, complejos para la sociedad y también para el trabajo específico, ¿bien? Tal como lo mencionamos, ¿cierto?, ahí en el PPT, ¿ya? El seguro social, la previsión social, se refiere principalmente, como bien se establece, al campo de bienestar social, ¿ya? ¿Relacionado con qué? Cuando nosotros hablamos sobre el bienestar social, podemos hablar de una infinidad de cosas, pero la idea es poder bajar esta idea, por supuesto, ¿cierto?, a el campo específico del espacio laboral, ¿ya? Una protección asociada a la salud, a incapacidades, a la vejez, a la maternidad, a los accidentes de trabajo, que es lo que vamos a ver hoy día, entre otras cosas. Por eso nosotros hoy día tenemos leyes, ¿cierto?, o proyectos, o tenemos normativas que otorgan, ¿cierto?, un espacio de protección desde la salud para una persona que se incapacita, ¿cierto?, en un espacio laboral, para la vejez, con las pensiones y con todos los espacios de reparación que nosotros podamos hacerle el día de hoy, que están en tela de juicio, pero evidentemente, ¿cierto?, Chile hoy día tiene una norma que valida, ¿cierto?, y protege, en teoría, todos lo sabemos, a los adultos mayores, ¿bien? A través de las pensiones, a través de los fondos solidarios, entre otras cosas. Yo sé que esto dicta mucho de la realidad, pero estamos hablando desde el espacio normativo. Ya vamos a ir, ¿cierto?, a los casos específicos, ¿bien? De la maternidad, ¿cierto?, con los aforos, ¿cierto? Con los fueros, ¿cierto?, entre otras cosas, ¿ya? El pre, el postnatal, entre otros espacios. Y los accidentes de trabajo. Cuando nosotros hablamos sobre seguridad social, entonces estamos hablando sobre este contenedor estatal, por sobre todo, queridos estudiantes, que asegura un bienestar social para las personas que habiten dentro de este espacio social, bien valga la redundancia. Que usted, ¿cierto?, tenga seguridad y certeza que al menos hay una normativa y hay un campo legal que protege y asegura, ¿cierto?, su andar. Bien, continuemos. La seguridad social, por supuesto, no es un tema necesariamente, ¿cierto?, de Chile y que se le haya ocurrido a cualquier persona acá, ¿ya? Sino que más bien esto viene respaldado, ¿cierto?, desde la Organización de las Naciones Unidas, desde su creación en 1945, y que baja, ¿cierto?, y se desprende a través de lo que nosotros vamos a conocer como el gran organismo internacional, ¿cierto?, del trabajo, que es la OIT, ¿cierto?, y la Organización Internacional del Trabajo, ¿bien? Que entre otras cosas, queridos estudiantes, establecen o comienzan a repensar esta idea de la seguridad social, producto, ¿cierto? Producto, queridos estudiantes, de las mismas necesidades que la gente, ¿cierto?, iba validando o no. Bien, ¿cómo entonces nosotros protegemos a las personas? Fue esta pregunta que se hizo en algún momento la ONU, y a través de la OIT, ¿cierto?, la pudo materializar. Bueno, a través de una serie de medidas públicas que puedan acompañar en cierta medida el bienestar de las personas, ¿ya? Ya sea por causas de enfermedad, por maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, ¿cierto?, que hoy día están bastante en boga, desempleo, invalidez, vejez, muerte, ¿cierto?, y que traspasen no solamente, queridos estudiantes, al mismo trabajador, sino también a las familias y a sus hijos en este caso, ¿bien? Esta es la idea primigenia, esta es la primera idea respecto de la seguridad y la protección social, ¿bien? Hasta acá, queridos estudiantes, ¿hay alguna duda o alguna consulta? ¿Algo que no quede claro? No, profe. No, profe. Ya. Les pido que cualquier duda o consulta la hagan a través del chat y yo tengo abierta la ventanita del chat, ¿ya?, para poder responderles de inmediato. Bien, continuemos. Ahora, ¿qué menciona, queridos estudiantes, la normativa jurídica vigente, ¿ya?, de nuestro país? Cuidado, de nuestro país, ¿ya? Porque es importante también hoy día conocer la prevención, el espacio de prevención, las normas, ¿cierto?, de prevención, pero también las normas de seguridad. Y no es casualidad que yo les haya puesto, ¿cierto?, o les haya presentado o haya aperturado, ¿cierto?, una clase con estos videos, ¿ya?, que son bastante, ¿cierto?, fuertes a nuestra realidad, porque evidentemente se ven accidentes bastante graves, pero se cuestiona, ¿cierto?, el contenido de que si realmente son o no accidentes. Recuerden que desde ahí nosotros estamos viendo. Y evidentemente, si nosotros nos preguntamos esto, ¿por qué es importante conocer las normas? Y trate de responderla, ¿cierto?, ahí en el chat, por favor. Trate de responder esta pregunta ahí en el chat para poder validar lo que estamos haciendo. ¿Por qué es importante conocer las normas de prevención o las normas de seguridad? El mismo video lo menciona. Porque evidentemente, además, queridos estudiantes, de la responsabilidad que tiene el empleador, ¿cierto?, respecto de la contratación,
¿Quién más tiene la responsabilidad de su propia seguridad en un espacio laboral? Respóndanme ustedes. ¿Quién más la tiene? El mismo trabajador. Excelente, muy bien. No sé quién habrá dicho eso, pero excelente. Nosotros, el mismo trabajador, el trabajador, nosotros mencionan ahí ¿cierto? En el chat, el trabajador. Excelente. A veces, profe, ponen un espejo donde uno se ve y dicen el responsable de tu seguridad. Por supuesto que sí. Ya, ahora, no totalmente, pero sí es bastante responsable. Es una buena medida, ¿cierto?, de concientización. Muy bien. Y evidentemente, ¿cierto?, es necesario. ¿Por qué? Si ustedes ven, ¿cierto?, ahí en este párrafo que se les presenta, ¿ya? Se dice, porque si la ejecuto correctamente, ¿ya? O sea, esta normativa jurídica, que no es una normativa que se le ocurra al empleado o al empleador, recuérdenlo, nosotros nos estamos hoy día basando en el Código del Trabajo y en la Constitución chilena, ¿ya? Que son normas, ¿cierto?, fundamentales para la Constitución, perdón, para la construcción del Estado Nacional, ¿bien? Dice, porque si la ejecuto correctamente, si yo conozco las normas de prevención y las normas de seguridad, en el día a día y de forma diligente, ¿qué quiere decir esto? Responsable, queridos estudiantes, se previenen o se eviten los accidentes y en caso que ocurra uno, puedo atenuar mi responsabilidad, o incluso me puedo eximir de ella, al punto de no responder frente a un accidente, ¿ya? Esto, queridos estudiantes, por supuesto que tal vez puede sonar muy individualista, pero evidentemente cuando usted primero conoce, aplica, ¿cierto?, eficazmente y diligentemente las normas de prevención y seguridad, primero usted se expía de toda responsabilidad, porque se entiende que está, ¿cierto?, constantemente vigilando la norma y tratando de cumplirla. Pero seamos también responsables con nosotros mismos y las personas que tenemos a nuestros lados, a razón del video que se les mostró al inicio de la clase. ¿Qué más puedo evitar yo, queridos estudiantes? Además de un accidente. ¿Qué más puedo evitar? Abusos. Perfecto, abusos, pero vamos específicamente al espacio del accidente y a lo que nos mostraba el video al comienzo. La muerte. Ayuda a nuestro compañero. ¿Ya? La muerte, queridos estudiantes, ¿bien? Y no quiero, ¿cierto?, sonar fatalista ni mucho menos, pero evidentemente si nosotros hoy día manejamos las normas que protegen nuestra propia integridad, también vamos, ¿cierto?, a poder proteger a la integridad en sí misma de todas las personas. Ser diligente, como se menciona ahí, en la ejecución de las normas de seguridad, es aquello que debe acreditar en los distintos juicios a los que nos podemos ver enfrentados. Bien, muchas veces muchos trabajadores, queridos estudiantes, van a juicio, ¿cierto?, con sus empleadores respecto de la poca vigencia o la nula, ¿cierto?, participación en torno a los espacios de prevención y las normas de seguridad. Por eso existen los comités paritarios, por eso existe, ¿cierto?, al que ustedes le llaman segurito, ¿cierto? ¿Cómo se llama este personaje, queridos estudiantes? Que muchos lo conocen como segurito. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Alguien sabe cómo se llama? Prevencionista. Perfecto, muy bien, ¿cierto? El prevencionista. De riesgo. Yo lo aprendí con ustedes, bueno, no con ustedes, pero con los estudiantes. O sea, el segurito, y yo decía, ¿qué es el segurito? Prevencionista de riesgo, ¿cierto? Que es la persona, en definitiva, entre otras cosas, encargada de capacitarnos, de poder actualizarnos, de poder ayudarnos, de poder fiscalizar, ¿cierto?, los espacios de la normativa, ¿ya? Acá Carlos había puesto en el chat, Carlos Javier y Silvania Medina, dice, para efectuar de mejor manera sus funciones, de manera correcta y segura, debo ser consciente y seguir las normas exigidas de seguridad, resguardando mi vida y las de mis compañeros. Perfecto, excelente, muy bien. Hasta acá, queridos estudiantes, ¿van entendiendo? ¿Se comprende? Me van a ir colocando, por favor, en el chat si van entendiendo o no, o la manito arriba, no hay ningún problema. Si tienen dudas o consultas, recuerden, me pueden escribir por el chat. Continuemos. Ahora, para poder orientarnos respecto a esta situación, ¿ya? Y que por supuesto nosotros tengamos el día de mañana tal vez un respaldo, ¿ya?, por cualquier situación que se vaya a presentar, nosotros tenemos que establecer los parámetros, ¿cierto?, o la discusión no al margen, sino de fondo, respecto de las normativas y la prevención de la seguridad laboral. Esto primero se establece desde nuestra Constitución, ¿bien? Una Carta Magna, ¿cierto?, un documento irrefutable, respecto, ¿cierto?, a otras normas, a otras leyes, y es la base, ¿cierto?, legislativa para lo que nosotros vamos a constituir como Estado Nacional, y que de hecho hoy día, ¿cierto?, está muy en boga, ¿cierto?, el cambio, la construcción de una nueva Constitución a través, ¿cierto?, de estas nuevas necesidades que están surgiendo dentro de la sociedad chilena, ¿ya?
Recuerde que la Constitución es inherente a nuestras acciones, ¿cierto? Es esta carta fundamental que nos asegura, ¿cierto?, lo que quiere asegurar, y de ahí en adelante se establecen todas las leyes, todas las normas y todos los decretos. Por eso muchas leyes se establecen como inconstitucionales, ¿bien? Porque van contra nuestras leyes o nuestra norma máxima de convivencia y bienestar general, ¿bien? La Constitución asegura, por supuesto que sí, queridos estudiantes, ¿ya?, el bienestar dentro de un espacio laboral, ¿ya? Teresa dice, pero igual los compañeros ayudan cuando hay algún accidente de trabajo. Por supuesto que sí, Teresa, y esa es la idea. Después de la Constitución nosotros tenemos leyes, pero antes que todo tenemos el Código del Trabajo, un documento que ya hemos venido trabajando todos juntos, ¿cierto? Y que usted ya debería conocerlo, ¿cierto? Y bueno, todo lo que se ha mencionado dentro de estas clases, desde la primera que nos conocimos, está asociado al Código del Trabajo, ¿ya? Yo lo que hago, entre otras cosas, es simplificar este texto bastante amplio, que lo conoce, ¿cierto? Y esta lectura un poco más legislativa a algo un poco más práctico. Por eso yo les digo, aprovechen esta instancia, ¿ya?, para poder informarse, porque son necesarias, queridos estudiantes. ¿Bien? Bien, no se preocupe, Marcelo, vaya nomás, no se preocupe. El Código del Trabajo como un espacio legislativo, ¿ya?, específicamente la Ley 20.123, la Ley 16.744, que hacen referencia, ¿cierto?, a los espacios de seguridad, ¿cierto?, y accidentes laborales, ¿ya? Y de la misma manera tenemos decretos supremos, ¿cierto?, el 594, el 40 y el 76, ¿ya? De aquí es de donde nosotros sacamos toda esta información y es donde nosotros validamos la importancia respecto a esto. ¿Qué nos dice la Constitución, queridos estudiantes, respecto a nuestro bienestar general? Bien, el artículo 19, ya, número 1, plantea el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Más allá, ¿cierto?, de cualquier acción, y esto es inherente a nosotros mismos, se establece, nuestra Constitución establece, queridos estudiantes, que todas las personas establecidas, bien, dentro del marco del Estado Nacional chileno, son, ¿cierto?, personas que avalan el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica también de cada uno de nosotros, ¿bien? Pero también el artículo 19, en el número 18, establece el derecho a la seguridad social. O sea, hoy día usted, querido estudiante, yo, ¿cierto?, todos nosotros como trabajadores, por ley, ¿ya?, por una ley fundamental, queridos estudiantes, tenemos que estar protegidos en torno a cualquier situación específica. ¿Bien? ¿Cuáles son los requisitos mínimos, ¿cierto?, para poder el empleador establecer un lugar de trabajo seguro? Y tiene que tener en cuenta esta situación porque es muy importante también para poder participar desde el autocuidado. Vamos viendo. El Código del Trabajo, en su artículo 7, establece, y como lo hemos visto en clases anteriores, la existencia de un contrato de trabajo. Recuerde que el contrato de trabajo es aquel documento que valida, ¿ya?, recuérdelo, que valida legalmente, ¿bien?, esta relación laboral que usted tiene, ¿bien?, en donde se establecen, entre otras cosas, la prestación de servicios, ¿cierto?, entre el empleador y el empleado, la dependencia, la subordinación, el pago, las horas, las jornadas, las condiciones, todo lo que hemos visto, ¿cierto?, anteriormente, queridos estudiantes, ¿bien? Y esto es parte del bienestar de la seguridad, ¿cierto?, porque esto, entre otras cosas, si a usted le pasa algo dentro de la faena, dentro del espacio laboral, el contrato laboral demuestra, en definitiva, queridos estudiantes, que usted está asociado a este espacio, por tanto, hay una responsabilidad por parte del empleador hacia usted. Sin embargo, muchos de ustedes, la última vez... No, pero disculpe que lo moleste, pero eso es siempre y cuando el prevencionista de riesgo o la persona que está a cargo del lugar que uno está trabajando diga que es así, porque al final el que dice la última palabra es el médico. A mí me pasó por experiencia, por eso se lo digo. No logro entender tu comentario, Pía. A ver, explícame un poquito. Le digo que cuando ocurre un accidente laboral, si el prevencionista de riesgo dice que sí es accidente laboral y te manda a la mutual, a la ASH, da lo mismo, y allá te dicen de que no es así, que no se asocia lo que te pasa a un accidente laboral, al final el que corta ese queso, por llamarlo de alguna manera, es el médico, porque uno puede ir por cualquier cosa y al final el médico es el que dice si esto es así o no, esto no es así. A mí me pasó, por eso le digo, yo quedé con una tendinitis por trabajar en el metro y a mí jamás en la H me reconocieron la tendinitis como accidente laboral.
Bien, Pía, ahora sí entiendo muy bien. Y ahí, claro, hay ciertos reparos que hay que hacer. Efectivamente, ¿cierto? Si hay una enfermedad que está ligada al espacio del trabajo, esta puede ser evidenciada por un médico. Pero cuidado con esto, Pía. El médico o el prevencionista de riesgo no es el determinante, ¿ya? Si ustedes me permiten después avanzar un poco más, vamos a llegar a este punto, ¿bien? La persona que realmente decide, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto?, del nivel, si esto es o no considerado un accidente de trabajo, es un garante del tribunal oral, ¿cierto?, que nosotros conocemos como jueces, ¿ya? Son las únicas personas, queridos estudiantes, que son realmente las encargadas de poder estimar o desestimar un posible accidente o una posible consecuencia o daño colateral, ¿ya? Pía, en su caso, si esto, bueno, ocurrió hace mucho tiempo, lo que podría haber hecho usted es tomar cada uno de los antecedentes, que ya vamos a ver cuáles son, si ustedes me permiten avanzar, por supuesto, y los podría haber llevado a un tribunal de garantía constitucional sin ningún problema, ¿ya? Y podría haber continuado con esto a través de alguna demanda, ¿cierto? Un juicio civil, un juicio legal, ¿cierto? A través del juzgado de letra, para poder, evidentemente, evidenciar que su tendinitis había sido provocada por el espacio laboral y no necesariamente por genética o por otro tipo de cosas, ¿ya? Así que ojo con eso, ojo con eso. Por eso es importante esto. Permítame avanzar y vamos a llegar enseguida a esto que, ¿ya? Por otra parte, el artículo 8 también establece, y muchos de ustedes después me preguntaron en esta clase, profesor, ¿qué pasa cuando yo evidentemente no tengo un contrato de trabajo? Bueno, toda prestación de servicio, queridos estudiantes, como se establece ahí, que esté señalada anteriormente, ¿ya? En el artículo anterior, recuerden, en este, perdónenme, ahí, en el artículo 7, ¿ya? Obligaciones recíprocas, prestación de servicio, dependencia, subordinación y pagaré, ¿cierto? Se establece que si existe esto, se presume, ¿cierto? Se presunte, ¿ya? La idea de que sí existe un contrato de palabra, y esto también usted lo puede validar el día de mañana respecto a alguna situación desfavorable, ¿bien? Y el artículo 184, queridos estudiantes, en el inciso 1, establece tres cosas: una obligación, la totalidad y la eficacia respecto a las normas y a las medidas necesarias para poder proteger, queridos estudiantes, a los trabajadores por parte, bien, por parte, recuérdenlo, por parte del empleador, bien, recuérdenlo por favor, bien. Estoy leyendo acá los comentarios y Valentina tienen que leer, queridos estudiantes, las leyes, si no pregunten, no hay ningún problema, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? Bueno, en el año 2019 se actualizó la normativa respecto a las enfermedades asociadas a los espacios laborales, ¿ya? Y que incluso algunos están hasta respaldados por el auge, ¿ya? Entonces, averígüelo, ¿ya? Averígüelo, por favor, ¿bien? Continuemos, porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué pasa, cierto, si yo veo que mi espacio de trabajo no es un espacio seguro? ¿Ya? ¿Qué pasa, cierto, si veo que específicamente las normas se están infringiendo o no se están cumpliendo las normas? ¿Tengo alguna responsabilidad o continúo sin ningún problema? Por supuesto que hay una responsabilidad. Profesor, entonces, ¿qué hacer? Bueno, antes que todo, informar, ¿cierto?, de los posibles riesgos, de las irregularidades, y para ver, ¿cierto?, que exista un cambio en las condiciones adecuadas, ¿ya?, respecto de la higiene y la seguridad en cualquier espacio laboral, ¿bien? Es necesario que usted pueda validar los implementos necesarios para prevenir accidentes, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de la construcción, el casco, ¿cierto?, los votos de seguridad, el chaleco reflectante, en el caso, ¿cierto?, de trabajar con maquinaria o con productos, por ejemplo, químicos, los extintores, los tipos de extintores, entre otras cosas. Bien, si es respecto a enfermedades profesionales que son los objetos de juicio, vamos a llegar de inmediato a lo que estábamos hablando con Pía, evidentemente usted también puede, ¿cierto?, informar o recaudar información. El inciso 2, queridos estudiantes, obliga, ¿cierto?, en este caso al empleador, a afiliar a sus trabajadores a organismos de administración, ¿ya? Que van a ser los que van a derivar estos casos, ¿cierto?, por ejemplo, de accidentes laborales, ¿ya?, como la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, entre otras cosas, los cuales, entre otras cosas, van, ¿cierto?, a garantizar, prestar, ¿cierto?, elementos necesarios para que usted como empleado, en este caso, pueda acceder de manera oportuna y adecuada a atenciones médicas, hospitalarias, farmacéuticas, entre otras cosas, ¿ya? Recuérdelo bien. Cuando nosotros establecemos, por ejemplo, una norma, ¿ya?, que está fuera, ¿cierto?, de la norma específica, ¿ya?, o un comportamiento que está fuera de la norma, nosotros ahí tenemos un objeto de juicio,
Bien, y es necesario, queridos estudiantes, apoyado desde el artículo 184 del Código del Trabajo, informar los posibles riesgos, por supuesto que sí. Si usted tiene, ¿cierto?, a las personas encargadas respecto de la seguridad, infórmelo, ¿ya? Si usted es responsable, manténgalas, ¿bien? Si usted no lo ha hecho, pero es responsable, impleméntelas, ¿ya? Cada uno de estos espacios de los objetos de juicio que pueden ser validados como accidente, tienen que ser diligentes, eficaces, oportunos y también convenientes. ¿Qué hago, profesor, si tengo un accidente de trabajo y no me lo validan, ¿cierto?, los espacios de administración? No existen limitaciones relativas a los medios de prueba, queridos estudiantes. La valoración de prueba no es reglada, sino que queda a la sano criterio de un juez, como se lo mencionaba Pía, ¿ya? Los montos, por ejemplo, de indemnización a los cuales se pueden ser condenados depende, ¿ya?, de las pruebas que acrediten, por supuesto, ¿ya? Y, profesor, ¿cuáles pueden ser los medios, de juicios? Documentales, testimoniales, ¿ya? Un compañero que vio esto, confesional, yo la verdad vi esto y quiero decirlo, informes personales del tribunal, informes de peritos que usted los puede solicitar en los tribunales de garantía, la presunción de que algo hubiera ocurrido por un acta, por un listado, entre otras cosas, videos, audios, instrumentos electrónicos, comunicación, todo lo que usted tenga, queridos estudiantes, puede ser validado con medio de prueba, ¿bien? ¿Por qué? Porque la ley 16.744, que es la que está arriba, ¿cierto?, establece que el pilar fundamental, queridos estudiantes, de la seguridad social es la prevención, la rehabilitación, el reinserción, ¿cierto?, y la responsabilidad, pero compartidas, queridos estudiantes, siempre compartidas. Bien. Por supuesto, ¿cierto?, que su empleador siempre va a estar asociado a los reglamentos internos de higiene y seguridad y establece una obligatoriedad, ¿cierto?, de entrega de los trabajadores de reglamento interno de higiene, pero también de cada uno de los espacios de seguridad. Pero si está la obligatoriedad de la entrega, también, queridos estudiantes, está la obligatoriedad del uso. Esto quiere decir la responsabilidad general. Queridos estudiantes, nos queda menos de un minuto de su tiempo. Cualquier duda o consulta que tengan, esto de todas maneras va a quedar grabado. Y si necesitan algo, por favor, escríbanme al chat privado. Me demoro un poco en contestar, pero sin ningún